Métodos electroanalíticos. Los métodos electroanalíticos son una clase de técnicas en química analítica, que estudian un analito mediante la medida del potencial eléctrico, voltios, y o la corriente eléctrica, amperios, en una celda electroquímica, que contiene el analito. Se divide en dos métodos, método interfaciales y métodos del seno de la disolución. Se basan en fenómenos, que tienen lugar en la interfase entre las superficies de los electrodos y la delgada capa de disolución, justamente adyacente a estas superficies. Se basan en fenómenos que ocurren en el seno de la disolución, haciendo todos los efectos para impedir los efectos interfaciales. En el seno de la disolución está la conductimetría, que es un método analítico basado en la conducción eléctrica de los iones en solución, que se utiliza para medir la molaridad de una disolución, determinada por su carga iónica, o salina, de gran movilidad entre dos puntos de diferente potencial. En los métodos interfaciales, se pueden dividir en dos grandes categorías, en función de cómo operan las celdas electroquímicas, en ausencia o presencia de corriente. Métodos estáticos, implican medidas potenciométricas, son de particular importancia debido a su rapidez y selectividad. Métodos dinámicos, las corrientes en las celdas electroquímicas juegan un papel clave, son de diversos tipos. Y se divide en dos grupos. Potencial controlado, se controla el potencial de la celda mientras se llevan a cabo las medidas de otras variables. Intensidad constante, la intensidad de corriente en la celda se mantiene constante mientras se recogen los datos. En potencial controlado se encuentra cuatro métodos. Primero está la coulombimetría potenciostática, es una técnica conocida también como bulk electrólisis. El electrodo de trabajo se mantiene a potencial constante y se mide la corriente que fluye a través del circuito. Este potencial constante se aplica un tiempo lo bastante largo para oxidar o reducir completamente todo el sustrato en una solución dada. Como se consume el sustrato, la corriente que inicialmente es elevada, también disminuye, acercándose a cero cuando el analito desaparece de la disolución al completarse la conversión. La masa de la muestra, la masa molecular, el número de electrones en la reacción del electrodo, y el número de electrones que pasan durante el experimento, están todos ellos relacionados por leyes de Faraday. Se deduce que, si conocemos tres de estos valores podemos calcular el cuarto. El segundo es la voltamperometría, es una categoría de los métodos electroanalíticos usados en química analítica y varios procesos industriales. En voltamperometría, la información sobre un analito se obtiene midiendo la corriente cuando se modifica el potencial. En voltametría, se aplica una señal de excitación de potencial variable a una célula electroquímica que contiene un microelectrodo. Esta señal de excitación origina una respuesta en forma de corriente característica en la que se basa el método. De tercero están las valoraciones amperométricas, se puede utilizar para estimular el punto de equivalencia de valoraciones, supuesto que al menos uno de los reactivos o de los productos de la reacción se oxide o reduzca en un microelectrodo. En este caso, se mide la corriente a un potencial fijo en la región de corriente límite, en función del volumen del reactivo. La representación de los datos a ambos lados del punto de equivalencia son lineales rectas de diferentes pendientes. Las valoraciones amperométricas tienen una de las siguientes formas de la figura 19-15, figura A es cuando el analito reacciona en el electrodo mientras el reactivo no. En la figura B es cuando el reactivo reacciona en el microelectrodo mientras que el analito no. En la figura C muestra que tanto el analito como el valorante reacciona en el microelectrodo. Y en cuarto está la electrogravimetría, que es un método de análisis cuantitativo, se basa en el fenómeno de la electrólisis y consiste en electrolizar una solución de la muestra que se va a analizar, la cual se deposita cuantitativamente en los electrodos de la celda electrolítica. Esta electrólisis se realiza usando electrodos de gran superficie en soluciones bien agitadas hasta una deposición completa. En la práctica, el electrodo sobre el que se deposita la especie electroactiva, se pesa antes y después de la electrólisis, la diferencia de masa producida por el material depositado conduce al resultado final. En intensidad constante se encuentra el método coulombimétrico más simple para los análisis. Este segundo método más sencillo conlleva la utilización de una fuente de corriente constante y un cronómetro eléctrico preciso. La corriente constante, como su nombre lo indica, transmite una intensidad de corriente constante independientemente del potencial o las resistencias de la célula electrolítica. Para medir la cantidad total de coulombios, tan solo hay que medir el tiempo desde el principio del experimento hasta que ha terminado la electrólisis.
Este método se diferencia de la coulombimetría en que ésta se medía a potencial constante y la corriente inherente bajaba al nivel de corriente residual. Conductimetría. This is the end station, but I can't move away from you. This is the edge of patience, but you won't prove yourself to me. Still you drain my soul, and even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. There comes a time for us to part. Then right back to the start. And I know what I'm supposed to do. Can't get myself away from you. Oh, you drain my soul, and even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Just one last time. Just one last time. Just one last time. This is the end station, but I can't move away from you. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
carrying the weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up